Bueno, mi nombre es Juan Canela, soy docente de tamizaje y ciencia del diagnóstico, lo cual produce un grado de satisfacción y de honor pertenecer a este grupo docente y a una unidad de aprendizaje que considero muy particular. Generalmente la unidad de aprendizaje, la asignatura que da, le da una importancia particular, cuando en realidad todas las asignaturas que ustedes cursen tienen la misma importancia. Por algo están en el curso. Como para presentarme, simplemente tengo 2 hijos y tengo muchas ganas. Cuando comencé a transitar lo que es el sistema de salud y a ver lo que es la salud y todo este tipo de recorrido, no tenía ganas, lo cual fue marcar algo. Bueno, vamos a compartir pantalla con un Power que he preparado como para que les sirva a ustedes y también me sirva a mí como guía y tengan ustedes así como algunos conceptos. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Claramente por estas cuestiones no es personal, pero encuentro al fin. Es un poco la presentación de lo que es el tamizaje y las ciencias del diagnóstico y en qué circunstancias ustedes lo van a poder estudiar por algún momento y ejercer por algún otro momento. Para mí siempre es muy particular, cada vez que analizo algo, hacerle caso a este buen señor. Este buen señor, que tiene el nombre de una esquina, Ortega y Gasset, hace mucho tiempo, en 1914, pronunció en un artículo que llamó Meditaciones del Quijote, una frase que dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir este buen hombre? Quiere decir que, digamos que para conocerse a sí mismo tiene que conocer su entorno, tiene que conocer las circunstancias, el contexto en el que está. Y es lo que yo quiero hacer hincapié en esta primera clase, en qué contexto vamos a aprender lo que es tamizaje, la ciencia del diagnóstico, y en qué contexto ustedes probablemente parte de ello van a tener que ejercer su profesión en función de ello. La relación médico-paciente es una relación interpersonal. Esto parece una obviedad, pero por el modelo que se usa, muchas veces uno se olvida que está interactuando con una persona. Es una relación compleja, que tiene connotaciones éticas, no olvidarse por favor de eso, filosóficas, fisiológicas, y sirve de base para una buena gestión de salud. ¿En qué forma se llevan a cabo una relación médico-paciente? ¿Qué factores condicionan una buena relación médico-paciente? ¿Qué ocasiona el descontento del paciente o del médico? ¿Qué factores contribuyen a una buena relación entre el médico y el paciente? ¿Cuáles son las características del médico que interviene en la relación médico-paciente? Digamos que las respuestas, o tener alguna sospecha de respuesta de estas cuestiones, son realmente importantísimas para poder entablar esa relación, la cual es fundamental para establecer un diagnóstico. Si uno no tiene una buena relación, es muy posible que no tenga un buen diagnóstico. Yo les pediría encarecidamente que el día que vayan a recibir el título, revean estas preguntas. Y si tienen dudas de algunas de estas,
tómense un tiempito y lo van a buscar después. Pero cuando ejerzan la profesión, por favor, traten de tener la mayor claridad posible en este tipo de cuestionamiento. Bueno, ¿y cómo surge esta relación? ¿De dónde viene? En un principio, digamos, había una, acá llama una diada, una relación entre dos, basada en la conciencia que le da el saber y en la confianza que tiene la gente hacia ese saber. Digamos que para ver, para conocer el modelo de salud, el modelo en que se va dando, se va estableciendo esta relación, es necesario tener una claridad histórica. Pero no me refiero a la historia como una cronología, de hecho, sino que es comprender cuáles fueron los procesos de transformación que nos llevaron hasta este momento. Esto es lo que nos va a dar estas circunstancias que decía usted. Tenemos que tener en claro que la salud está escrita, digamos, en una lógica social. Y en nuestro caso, esa lógica social tiene un marco eurocéntrico, por transformación cultural, y también está en un marco del capitalismo. Estos son conceptos que debemos tener en claro, sobre todo cuando vemos que, si bien la salud es una naturaleza social, pero que existen varias visiones sociales, que no hay una sola visión social. No una sola visión social, digamos, sobre la que debería exigirse el derecho a la salud. Según qué visión social tengamos, la exigencia de ese derecho va a ser distinta. Y acá hago un intervalo. Cuando digo derecho a la salud, parecería ser algo elemental ya a esta altura, que la salud es un derecho. Si bien en la Constitución nuestra no está escrita ningún artículo la salud como derecho. Sí está en los convenios y en los tratados internacionales, los cuales, una vez aprobados, toman fuerza constitucional. Pero en la letra escrita de la Constitución argentina, sin los tratados, el derecho a la salud no existe. Aparece únicamente en el capítulo de la salud, aparece únicamente en el capítulo de los derechos del consumidor. Una constitución que fue escrita en los años 90 en un gobierno neoliberal como fue el menemismo. Como para ver este tipo de situación y en qué contexto estamos. Ahora, ¿qué pasa? Si el derecho no existe, se transforma en privilegio. Los que tienen ese derecho y el resto no, es un privilegio, no es un derecho. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de factores que por otro lado nos ha enseñado y nos remarcó la pandemia. La pandemia ha sido un desastre universal por una parte, pero por otra nos marcó algo muy particular. Las primeras poblaciones que se vieron afectadas con la aparición del virus no fueron las poblaciones vulnerables, sino que fueron las poblaciones vulneradas. ¿Y a qué me refiero? Las primeras poblaciones donde el virus hizo más estragos fueron adultos mayores, fueron en las casas, fueron en las villas, fueron en centros de discapacidad y en centros de salud mental. Ahora, no es casualidad que todo este tipo de poblaciones en el sistema actual sean poblaciones que no se consideren productivas. Los adultos mayores, los presos, los discapacitados, gente que vive en condiciones de una dignidad muy escasa, no se lo considera. Lo cual nos está demostrando que hay un cuidado para una población y un cuidado distinto para otra. Lo cual, si
si vamos a hablar de derechos, el derecho a la salud implica cuidado. Y va a haber que replantearse este concepto de cuidado. Para que no exista, no haya cuidados diferenciales. Si hay cuidados diferenciales, hay derechos diferenciales. Y el derecho tiene que ser el mismo para todos. Si no, vuelvo a repetir, es imposible. Bueno, estábamos viendo con esto, cierro el paréntesis acá de lo que era el derecho a la salud, y entonces estamos viendo que habíamos dicho que habían distintas visiones sociales, y algunas visiones sociales para este derecho se incluyen y otras no. ¿Y eso de qué depende? Y en realidad depende de la hegemonía que esa visión social tenga en el momento. Un ejemplo para entender esto es, por ejemplo, lo que es el feminismo. El feminismo tiene una visión social que hasta hace un tiempo no se mostraba, no tenía una hegemonía. Por lo tanto, no era una visión social a tener en cuenta en la definición de ciertos derechos. Bueno, gracias a la lucha de las mujeres y otro tipo de diversidades, este derecho empieza a modificarse. Esto que estamos comentando nos va dando pie para ver cómo hay distintas situaciones que empiezan a intercalarse en ciertas fisuras que tiene la relación médico-paciente. Y entonces es donde, a partir de la mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza una serie de cambios, donde teníamos una medicina artesanal, digamos, una medicina histórica, digamos, empieza a modificarse y transformarse en una medicina científico-industrial. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, aparece lo que se llama en un momento la teoría del germen, aparece en la época de Pasteur, de Koch, donde empiezan con el descubrimiento de los gérmenes a jugar de cierta manera con esto. Ahí tienen que ver muchos estos tipos que suelen llamarse bioquímicos, aunque en ese momento no eran médicos que ejercían la bioquímica, de cierta manera, ¿no? Y se dan cuenta de que el tratamiento, por ejemplo, de una célula infectada con un germen y tratada con eosina, el germen se tiñe y la célula no. Entonces hay algo que puede interceptar en la estructura del germen y no de la célula. Entonces surge el concepto de la bala mágica. Busquemos algo que se introduzca en el germen y no en la célula, y así podemos destruirlo. Ese es el inicio de la industria farmacéutica, que es lo que acá en esta imagen aparece con el medicamentación. En un plano paralelo, en 1910, surge, bueno, era la época donde estaba la Fundación Rockefeller. Rockefeller tenía, en ese momento era la época que surgían los automóviles, y hace, digamos, es la persona que descubre cuál es, no la persona, sino bueno, la compañía que descubre cuál es el combustible necesario para que los motores de los automóviles funcionen sin incendiarse, sin explotar, digamos, y se produzca la combustión necesaria para echar a andar el motor. Esa estandarización del combustible es lo que se llama la Standard Oil, que es de Rockefeller. Generalmente este tipo de corporaciones, cuando hacen mucha fortuna, para lavar ciertas culpas, o no, por ahí el puro corazón, surgen algunas fundaciones
que tienen una mirada así, digamos, vamos a hacer el bien con tanta plata que tenemos. Y este señor Rockefeller le pide a un maestro, digamos, que era un maestro de las escuelas de ingreso, de escuela de medicina, pero estaba clase para los ingresos, que estudiara de qué forma había que estudiar la medicina. Este señor era Abraham Fleckner. Fleckner hace un estudio en distintas escuelas de medicina de Estados Unidos y de Europa, y presenta en 1910 el informe Fleckner, donde dice que se tienen que estudiar 2 años de ciencias básicas y 2 años de prácticas hospitalarias. Ahí desaparecen un montón de escuelas de medicina que eran, por ejemplo, había escuelas de medicina en Estados Unidos de mujer, escuelas de medicina de afrodescendientes, escuela de medicina de escuela homeopática, estaba ahí desarrollándose. Todas esas escuelas desaparecen y ya quedan, digamos, el paradigma de que medicina tenía que estudiarse. Eso define un montón de cosas, porque la atención primaria no está, es hospitalocéntrica. Eso forma también un poco, al estar directamente el médico en contacto con los pacientes que están internados, nada más, va formando el modelo médico hegemónico, que lo describe muy bien el antropólogo argentino Eduardo Menéndez, totalmente biologicista. Entonces, esto que al principio decíamos que la relación era interpersonal, en realidad, mucho de este modelo, la relación es del médico con el órgano, el médico con el corazón, el médico con el hígado, se pierde, se desdibuja la persona. Por eso es importante resaltar esto que es interpersonal. Bueno, el plano, digamos, de la medicalización, que vimos cómo se iba industrializando, el plano de la formación y el plano del modelo cultural que va tomando, va dando cierta forma a lo que se llama el complejo médico industrial, que después se le agregó el financiero. El complejo médico industrial surge en 1960, 1970, con estas, digamos, con estos planos de la industria farmacéutica, de la educación, de la biotecnología, la industrialización, cómo surge todo una maquinaria industrial que se da después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a formar parte de la biotecnología. Pues lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y entonces en los años 60, 70 aparece el complejo médico industrial. No es por casualidad que Eisenhower en 1950 había hablado del complejo militar industrial. Son las mismas industrias. Y también se debía a ese avance de la tecnología. Uno para la salud y otro para la muerte. Pero en los dos, vamos a ver, que eran también en función del modelo capitalista. Se agrega el tema después seguros, que eso cuando vean cómo se maneja, por ejemplo, el sistema de salud americano, no hay salud pública, no hay obras sociales, en su gran mayoría está el Medicare, hay algún tipo de sistema por demanda, en su gran mayoría, así como uno tiene el seguro de un auto, tiene un seguro de salud que depende del poder adquisitivo. Bueno, estas tres cosas, la industria farmacéutica, la biotecnología y los seguros, es lo que forma
transforman en complejos médicos. Bueno, ¿qué pasa con estas tecnologías en lo que a nosotros nos interesa, que es el diagnóstico? Acá hay un dibujito, un ciclo que me parece muy interesante y muy clarificador para ver cómo uno entra en el ciclo, y es como el juego de la boca. Este casillero tiene que ir a este otro, y tiene que dar toda la vuelta para ganar. Vemos que ganar. Dice que hay una mejoría técnica en un test. Imagínense, o por laboratorio, ¿no? O por imagen. Un test que mejora técnicamente, lo cual implica que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para lo que queremos diagnosticar. ¿Qué pasa? Tenemos entonces más casos, ser más sensibles, ser más específicos, tenemos más casos detectados. Con lo cual, acá hay una flecha que tiene, digamos, un ida y vuelta, digamos. Una vez que detectamos más casos, tenemos mayor frecuencia de realización de este test, y al tener mayor frecuencia de realización, detectamos más casos a la vez. Hay un cambio en el espectro de enfermedad. Digamos, la forma moderada de una enfermedad, al ser detectada más veces, se transforma en enfermedad. Y acá hay cosas muy particulares que la explota muy bien la industria. Hay cosas como factores de riesgo, ser el colesterol, que se detecta que el colesterol es un factor de riesgo para determinadas patologías, lo transforma en enfermedad el factor de riesgo. Entonces, algo que no es la enfermedad en sí, aparece un medicamento para el factor de riesgo. Hay personas que tienen valores altísimos de colesterol, mueren por otra cosa o viven varios años, y hay otras que no, porque es real que es un factor de riesgo. Pero de todas formas el factor de riesgo, la industria farmacéutica lo trata como una enfermedad. Bueno, hay mejoría en la evolución del tratamiento. Hay mayores detecciones, mejoran los tratamientos, hay más historias de éxito, hay más costos, más inversión, con lo cual eso hace que mejoren, que se vayan continuamente en este ciclo reformulando las técnicas de testeo para diagnóstico y vayan mejorando. Ahora bien, esto nos trae ciertas consecuencias y hay implicaciones de la tecnología, de esta tecnología que es omnipresente. Tenemos expectativas irreales e incremento de la demanda. Esto de que, esto es buenísimo, usémoslo, lo cual nos produce entusiasmo sin garantías y nos produce pseudo prestigio. Ahora enseguida lo vamos a ver con más detalle. Hay una ampliación de la categoría de enfermedad. Por ejemplo, con la ecografía aparecen nódulos que antes no se detectaban, entonces esos nódulos son tratados como tumor y se amplía la categoría de la enfermedad. Esto implica que hay un sobrediagnóstico y hay un sobretratamiento. Aumenta el tema de la medicalización, está el sobretratamiento, hay aumento de errores y de efectos adversos, y hay un incremento de los costos. Redondeando, hasta acá. Yo lo que estoy tratando de ver es que cuando vayamos a tamizar, cuando vayamos a diagnosticar, estamos inmersos en un contexto donde podemos producir algún tipo de error, ¿no? Esos errores, vamos a ver enseguida, que se denominan iatrogénicos. Bueno, acá tenemos muy claro esto, que con la transformación radical de la medicina, de la clínica médica
con tecnologías de baja complejidad a la medicina de alta densidad tecnológica, por ejemplo, imagenología, robótica, biotecnología, la nanotecnología, etc. Hay grandes beneficios para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero una marcada deshumanización y mercantilización. Esto es necesario tenerlo en cuenta. El humor es una forma muy, muy eficiente de marcar ciertas situaciones. Bueno, ¿quiénes son los promotores de esta implementación de la tecnología? Es decir, ¿por qué hemos corrido el riesgo que ya no es la salud la que marca las cosas, sino que es la industria tecnológica? Se han perdido las riendas. Por un lado tenemos la industria. La industria, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy bioquímico. Y hace unos años estaba haciendo una guardia en el hospital de Quemado. Aparece el representante de una empresa del aparato de gases que teníamos en el laboratorio y nos dice que el aparato va a continuar, pero lo que no va a continuar es el servicio técnico y los insumos. Conclusión, el aparato no iba a continuar. Y bueno, ¿cuál era la solución? Y la solución era, tenemos este nuevo aparato que es igual a ese, pero le agregamos otra determinación más, que el laboratorio tenía resuelta esa determinación por otro lado. Lógicamente era más caro, y lógicamente hubo que, digamos, comprar ese aparato. Ahora bien, todo el mundo estaba contento, qué bueno, tenemos aparato nuevo, salvo uno que siempre andaba camino para otro lado, que decía, ¿por qué un gasto en el presupuesto de salud que no está planificado tiene que modificarse, que tiene que producirse un gasto, cuando esto no surge por una necesidad del médico de terapia intensiva, ni una necesidad del paciente, ni una necesidad del bioquímico, ni una necesidad de los técnicos que trabajan en el laboratorio, sino que surge de una empresa que estaba radicada en Alemania y que toma una medida donde en la Argentina todos los laboratorios que tuviesen ese tipo de aparatos debían descontinuarlo y modificar, y eso, para la salud pública, salía del presupuesto de salud, que cuando se realiza ese presupuesto, este gasto no había estado tenido en cuenta. Entonces, así se mueve la industria y así hace que la salud continuamente sea un proceso inflacionario. Siempre va a ser más caro, porque las riendas no están en función de la salud toda, sino en cierta industria. Pero ojo, también somos culpables nosotros, porque también los profesionales se agarran por distintos mecanismos. Uno es por los miedos. La industria del juicio hace que si yo, en vez de palpar a un paciente y hablar con él y diagnosticarlo así, no, tengo que pedir tomografía, resonancia y la mayor cantidad de estudios que pueda pedir. Entonces, por ese lado me cubro. Por otro, también hay un prestigio, ¿no? La especialidad, bueno, mire, yo me manejo con este tipo de estudios, vaya, revísese en tal lado, o donde quiera, algunos dan posibilidades, otros no, pero yo digamos, mi prestigio, la forma que yo ejerzo la profesión es de esta manera. También están los directivos de los hospitales, que un directivo de un hospital dice, bueno, a ver, yo tengo que pedir un resonador, en vez de crear una red y derivar a los pacientes cuando yo necesito ese estudio, y tener un servicio de móvil, de ambulancia, y decir, bueno, que todos los hospitales de reacción sanitaria utilizan este resonador, no, yo quiero, en mi hospital estaría bueno que yo lo tenga.
y los que no tienen vengan acá. Entonces, son estos pseudo prestigios cuando se trabaja por un bronce que no existe, ¿no? Pero bueno, hay un imaginario. Ojo, también están los pacientes. Si un paciente no sale con un medicamento y un estudio, con esas dos solicitudes, por ahí desconfía del médico, ¿no? Y a mí como paciente me da más prestigio cuando me piden una, no, a ver, tengo que hacer una resonancia, que no, me hicieron una plaquita de tórax, ¿no? Hay una cuestión a mí que también juega en eso, como doctor, no me va a recetar nada y no me tengo que hacer ningún estudio. Y ante esa presión, los médicos lo solicitan. También influyen los medios de comunicación en la publicidad, por ejemplo. Generalmente, sobre todo en el sistema privado, cuando hay alta complejidad, es uno de los factores que aparecen en este tipo de publicidad. Así que, como verán, estamos todos involucrados en esto. Lo bueno es empezar a gestionar algún pensamiento crítico, digamos, y ver si en cierta medida y a nuestro alcance podemos ir poniendo o jugando con algún tipo de freno. Las tecnologías no son solo equipos, son también políticas, son saberes y organización del trabajo. Esto hay gente que lo tiene muy claro y lo explota. Los profesionales, las médicas y los médicos que estamos formando, es necesario que sepan. Si yo sé esto, yo sé hasta dónde juego y para quién juego. Si no lo sé, soy un títere del sistema. Y seamos profesionales conscientes. Eso sería el mejor logro de esta escuela de medicina y de estas currículas innovadas que tienen un pensamiento crítico. Apostemos a eso y seamos conscientes de este tipo de cosas. Bueno, hasta acá lo que hemos visto era lo que nos marcó Ortega y Gasset, que era las circunstancias de lo que es el tamizaje y la ciencia diagnóstica. Estamos en ese contexto. No es un contexto agradable, pero bueno, es el que tenemos. Bueno ni malo, pero es el que tenemos. Nos presiona para ejercer cierto tipo de medicina, y en la medida que más se mercantiliza, se va perdiendo el derecho. Ya pasa a ser más un privilegio para los que tienen mayor poder adquisitivo. Y es fundamental en esta etapa de la labor del médico, de la médica, que es el diagnóstico. Bueno, tamizaje y ciencia del diagnóstico son dos cosas distintas. Ahí yo siempre rescato la palabra I, porque el I me lo separa. Vamos a ver un poco qué es el tamizaje. Acá tenemos un cuadrito donde nos muestran los distintos tipos de prevención. Digamos, tenemos todo una línea en el tiempo de una persona donde está sano y en algún momento sucede algo que pasa a estar enfermo. Entre estar sano y estar enfermo hay un periodo que difiere para las patologías, que difiere, digamos, el tiempo de lo que es asintomático y pasa a ser sintomático. En algunas patologías es instantánea que aparece el síntoma. Más fácil que el accidente, la quemadura. Otras hay un periodo. Este esquema nos facilita entender cuáles son las prevenciones que tenemos. Una es la prevención primaria. La prevención primaria es un individuo que está sano y está sintomático, que no tiene nada. El ejemplo más común de ello es la vacuna. Y hago otro paréntesis acá.
le doy mucho valor a los pacientes. La vacuna, por ejemplo, ahora hemos visto la vacuna como prevención primaria del COVID. Una epidemia tremenda, una pandemia tremenda, pero de la cual, aparte de ver lo que habíamos visto al principio de la clase, cómo atacó a algunas poblaciones, ahora podemos ver también quién dio respuesta a la pandemia. ¿Quién hizo en un sistema de salud totalmente fragmentado que no faltaran camas para quien necesitara una cama, que no faltara un respirador ni un profesional? ¿Qué sistemas para personas de alto poder adquisitivo tuvieron que darle respuesta en Gran Buenos Aires, porque no tenían donde internarse? Y eso no dependió del poder adquisitivo de los pacientes. Lo mismo con esta prevención primaria, con las vacunas. En los vacunatorios iba gente de alto poder adquisitivo, en grandes automóviles que venían de Canti, o sea, y también la gente que venía caminando o en bicicleta de una villa. A todos, sin cobrarle, se le dio respuesta, y eso hizo que esta última ola, realmente todos los pacientes que estuvieron internados, un altísimo porcentaje, eran que solo tenía, o no estaban vacunados, o solo tenían, de los que aparecieron, o solo tenían una sola dosis. Entonces, fíjense en la importancia de la prevención primaria y fíjense en la importancia del sistema de salud pública. Cierro el paréntesis y continúo. Tenemos la prevención primaria en un individuo sano y asintomático. En el momento que está entre asintomático y sintomático, es decir, el paciente tiene la enfermedad, pero todavía no hay síntomas ni signos que esa enfermedad se haya expresado, es lo que se llama la prevención secundaria y es lo que es el pánico. Nosotros vamos a actuar ahí, vamos a diagnosticar, un diagnóstico poblacional generalmente son, que están en este punto. Después tenemos la prevención terciaria, que está más relacionada a la rehabilitación o a procesos, por ejemplo, un paciente diabético, que ya se sabe enfermo, que ya es sintomático, pero le decimos, bueno, todos los días camine tantas cuadras, todos los días haga cierta actividad, o coma tal cosa. Son medidas preventivas de una patología que se ha expresado. Y también tenemos la expresión cuaternaria, que le vamos a dedicar cierto tiempo porque una de las consecuencias de la presión secundaria, es decir, del tamizaje, puede llegar a ser el sobrediagnóstico. Entonces, ¿qué es la prevención cuaternaria? Es evitar la iatrogenia. Iatros es lo generado por el sanador, digamos. Lo generado por el médico, por el sistema de salud, pero que causa algún tipo de daño. Entonces, la prevención cuaternaria es el conjunto de acciones que intentan evitar, reducir y paliar el daño provocado por la intervención médica o del equipo de salud. La prevención solo se justifica si prevenir hace menos daño que curar. Si no, no hagamos nada, esperemos y curemos. Pero si hay algo que podemos prevenir y no causa daño, es ahí donde tenemos que instalar. Entonces, bueno, lo que tenemos que evitar es la iatrogenia, que es el daño no deseado, no buscado, pero ocasionado. Y ojo, porque ese daño puede ser físico, por la medicación, por el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, por un montón de cosas. Pero también puede haber una iatrogenia psicológica, puede haber un daño psicológico. Y también esto yo lo ato al diagnóstico.
Porque, por ejemplo, un daño psicológico que podemos causar es cómo transmitimos una mala noticia. Tenemos que estar preparados, después de hacer una serie de diagnósticos, decirle a una persona que tiene un cáncer, que tiene poco tiempo de vida, o que su familiar, su ser querido, va a fallecer. Digamos, ese tipo de información que nos dan todas las pruebas diagnósticas, y tenemos que transmitirlas, tenemos que saber transmitirlas muy claramente, porque si no, causamos una iatrogenia psicológica. Hay un daño muy fuerte que no es ni deseado ni buscado, pero lo causa. Así que, atento con eso. ¿Qué es el sobrediagnóstico? El sobrediagnóstico puede ser por sobredetección, digamos, o por sobredefinición de enfermedad. O sea, son dos formas de sobrediagnosticar. Generalmente se concede el sobrediagnóstico a una condición asintomática, que está relacionada con el tamizaje. Precozmente se detecta un riesgo y ese riesgo lo hacemos equivalente a la enfermedad. Y hacemos de la persona un paciente innecesariamente. No proviene de un resultado falso positivo, son anormalidades que nunca van a causar. Tenemos ejemplos muy claros de sobrediagnóstico. Hasta no hace mucho, con el antígeno prostático específico a mayores de 75 años se diagnosticaba cáncer de próstata. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que a veces una persona se puede morir con un cáncer, pero no se va a morir de cáncer. Pero se lo trata a digamos, estamos hablando de posibilidad, a ese posible cáncer, y los tratamientos son muy agresivos. Y entonces, por ahí, con ese tratamiento se produce un daño tremendo, puede ser psicológico. A tal punto que, por ejemplo, el tratamiento con la llamada PCA, es decir, con el antígeno prostático específico, ya dejó de usarse como diagnóstico de cáncer. Hay otro cuestionamiento con las mamografías, por ejemplo. Es tan sensible que se detectan pequeños nódulos que se los tratan como cáncer. Ahora, si bien disminuyó el número de muertes por cáncer de mama en la mujer, no disminuyó en la misma proporción con que aumentó el tratamiento. Es decir, sin duda hay un sobretratamiento de algunos nódulos que detectados se los tratan como cánceres y que si no se lo hubieran tratado no hubieran producido una muerte por cáncer de mama. Queda claro lo que es el sobrediagnóstico y la iatrogenia que podemos causar. Es decir, esto ya estamos directamente en lo que es tamizaje y los problemas que con una mala lectura podemos llegar a ocasionar. El sobrediagnóstico entonces es poblacional y retrospectivo. Si no, no podemos saber si estamos sobrediagnosticados. Nos podemos dar cuenta cuando hacemos un estudio de la población de cánceres de próstata, de todos los hombres mayores de 75 años con cáncer de próstata, y qué pasó desde hace un tiempo a esta parte. Ahora bien, digamos, si nos quedamos con todo esto, no hagamos tamizaje, directamente no hagamos tamizaje. El tamizaje es fundamental para muchísimos. Pero tenemos que tener criterios bien definidos. Los criterios de Fleming Carlson es el ABC de tamizaje. Es muy probable que en los parciales se pregunte, que en los finales se pregunte, que durante la cursada se pregunte, que durante los recreos se pregunten. Esto vamos a bombardearlo preguntándole cuáles son los criterios de Fleming Carlson. Porque estos criterios son los que le dan el sustento, la base, el fundamento al tamizaje, que era la prevención secundaria. ¿Cuáles son?
debe tener un efecto significativo sobre calidad y cantidad de vida. Es decir, si nosotros vamos a diagnosticar algo, pero la calidad de vida no va a ser buena, y la cantidad de vida, una vez que lo detectamos, detectar algo en un paciente asintomático, hacer pruebas para detectar una enfermedad que todavía no se expresó. Si no le vamos a ampliar la cantidad y la calidad de vida, no tiene sentido. Es decir, eso es fundamental. Tiene que tener un efecto significativo. Tiene que tener una incidencia que justifique su estrés. Porque nosotros estamos haciéndole pruebas, determinaciones a pacientes que no tienen ningún tipo de expresiones. Entonces, tenemos que agarrar a todos los sanos y hacerle los estudios. Pero si es una enfermedad que se expresa muy poco, no tiene sentido porque el gasto es tremendo. Pero si tiene una incidencia ya determinada, bueno, entonces sí, justifica que a todos los bebés recién nacidos se hagan determinadas determinaciones. Debe tener un periodo asintomático en la cual la detección y el tratamiento reducen la morbi-mortalidad. Es decir, ese periodo donde no pasa nada hasta que se expresa, donde nosotros detectamos, tiene que reducir la morbi-mortalidad. Es decir, lo vamos a diagnosticar, pero para que el paciente no enferme o no se muera. Porque detectarlo para que después lo mismo, que no se exprese, y falleciendo por esto, no tendría ningún tipo de sentido. El tratamiento en la fase asintomática, una vez que lo detectamos en la fase asintomática, empezamos a tratarlo. Pero debe ser un tratamiento superior al que se le da en la etapa de diagnóstico habitual. Es decir, si yo voy a ganar tiempo para diagnosticarlo antes que se exprese, bueno, ese tiempo que gano para empezar a tratarlo, este tratamiento tiene que ser, digamos, más efectivo, tiene que darme garantía de que realmente sí está. Empezamos a tratarlo antes que se exprese y sirve. Los estudios en el periodo asintomático deben ser efectivos y eficaces, y el daño de la intervención debe ser menor que el del tratamiento en la etapa sintomática. Es decir, si yo voy a detectar y en la etapa asintomática y produzco un daño, y en realidad si lo detecto una vez que aparecen los síntomas y el daño de mi tratamiento es menor en la parte porque se produjo el síntoma, bueno, no hagamos el tamizaje y dejémoslo una vez que se expresa. Como ven, son criterios muy específicos, son lógicos, están relacionados con la dignidad de la vida. Si vamos a hacer más daño, no lo hagamos. Bueno, eso en cuanto a tamizaje en general. Y ahora vamos a ver algo de diagnóstico que también está relacionado al tamizaje. Digamos, ¿por qué? ¿Qué necesitamos para diagnosticar? Ya sea a toda la población, como en un tamizaje, o a un individuo. Necesitamos tener un marcador. Buscar algo que nos defina que por ese algo podemos poner el rótulo de tal patología. ¿Qué características tiene que tener un buen marcador? Tiene que ser específico. Si yo voy a diagnosticar, quiero diagnosticar una diabetes, no le voy a pedir ácido úrico o ver qué pasa con el ácido úrico. Ni una tomografía de miembro inferior izquierdo del meñique del pie. No. Tiene que ser un marcador específico para eso. Es decir, si voy a diagnosticar para una diabetes, solicito glucosa, que es específico para esta enfermedad. Y no es, digamos, si tengo
8 enfermedades que nos modifican la concentración de glucosa, ya pierde la especificidad, y ya que me dé alterado ese valor, no me deja diagnosticar una diabetes. Tiene que ser sensible, tiene que tener una sensibilidad. Esta sensibilidad está relacionada con esto que muestra una correlación con la evolución de la enfermedad. Yo tengo un marcador que me indica una patología. Puede ser una imagen. Si evoluciona mejor, esa imagen mejora. Si evoluciona peor, esa imagen empeora. Si hay un cambio en la concentración de una molécula, digamos, y mejora, bueno, depende si se expresa por aumento o por disminución, esa sensibilidad en la concentración tiene que estar relacionada con la evolución de la enfermedad. En lo posible que no requiera tecnología de alta complejidad, ¿no? También por un cuestionamiento económico, y también por una cuestión de accesibilidad. Si la tecnología es de alta complejidad, no todo el mundo va a tener acceso a ese tipo de tecnología. Y que pueda la determinación realizarse en un corto tiempo. Eso me da pie a diagnosticar antes y empezar a tratar. Ahora bien, cuando uno ve esto, especificidad, sensibilidad, correlación, que no requiere alta complejidad y en un tiempo corto, hay un marcador que es fundamental. Desde que existe esta literatura, hago hincapié, que el marcador que cumple absolutamente todo esto es la palabra. Repito, la palabra. Con un buen diálogo, escuchando al paciente, podemos, la palabra específica, podemos hacer la pregunta concreta, indagar concretamente y va a ser específico para que la paciente o el paciente nos diga cuál es su dolor, su angustia. La palabra es sensible, bien aplicada. Nos muestra correlación con la evolución de la enfermedad. Cuando viene la segunda vez, la palabra que nos transmite el paciente, si va mejorando, es distinta a si el dolor se va profundizando. La palabra no requiere alta tecnología. Hay un gran maestro que tuve en mi vida que se llamó Paco Maglio, Ignacio es el hijo. Paco Maglio decía que la tecnología que más beneficios le dio a la salud, de la medicina, es la silla. En el momento que el paciente y el médico se pudieron sentar a hablar, ahí mejoró la calidad de la atención. Y él hablaba de, en vez de consultorio, torio es el lugar de el consultorio, el lugar de la consulta. Él hablaba que el médico, la médica debía formar el escuchatorio, su lugar de escuchar, un lugar donde vemos ese marcador que es la palabra y con el buen uso y la buena escucha podemos llegar al mejor diagnóstico. Y lógicamente eso se realiza en poco tiempo, no tienes que ir a pedir turnos. Por ello es fundamental, como quien hablaba un poco de lo que el humor dice, con una buena escucha podemos llegar al diagnóstico. Ahora bien, para que nuestra búsqueda de información sea más rápida y efectiva, debemos convertir la duda en una pregunta específica y susceptible de respuesta. ¿Qué quiere decir susceptible de respuesta? Si nosotros le vamos a hablar al paciente con siglas, con ese lenguaje que en salud dejamos, o incluso con la letra tan poco clara que a veces tenemos, nos vamos a comunicar de una manera que no es lo específico,
generamos la pregunta rebuscada para que no la pueda entender, no vamos a tener la respuesta apropiada. Si la pregunta no es formulada en forma clara, tendremos respuestas que no necesariamente aclaren nuestra duda. Nosotros le pusimos ahí un cuento de Rodolfo Borges, una persona que es necesario saber quién es. Entre otras cosas, fue un gran escritor de cuentos policiales. Y nosotros le pusimos uno muy cortito, que lee 10 minutos, menos tal vez, que sería interesante que lo lean, como para ver cómo, con una serie de preguntas y observaciones bien fundamentadas, en este caso, se puede resolver y diagnosticar quién es el asesino de uno de los tortugas. Les recomiendo que lo lean como para ver el uso adecuado de la palabra, que es lo que tenemos que tener más que claro. Por último, y redondeando esto, cuando no se sabe lo que se busca, no se entiende lo que se entiende. Por ello es fundamental, con la escucha, con las observaciones, con la técnica desarrollada, ustedes puedan ir armando este recorrido para dar con el diagnóstico adecuado. Yo supongo que a esta altura ustedes ya saben de dónde viene la palabra médico. Por las dudas lo vamos a aclarar. Hay dos cosas que son necesarias para el buen ejercicio de esta hermosa profesión. Una es el tecné, que es la técnica. Todo lo que vamos a ver, tienen que pedir tal estudio, tal imagen, por esto, cuando duele acá hay que hacer tal cosa, cuando duele allá hay que hacer tal otra, y cuando se opera hay que hacer un tajo así, o así, o así, cuando, digamos, todas esas son técnicas. Pero por otro lado, para ejercer bien la medicina, tienen que tener el medeo. El medeo es el acompañamiento, el escucha, es el estar, digamos, y de ahí viene la palabra medeo. No viene del técnico, viene del medeo. Entonces, denle importancia, párense en el medeo. Nadie es mejor médico o médica que persona. Eso es fundamental. Y una buena persona sabe hablar, sabe comunicar, sabe escuchar. Y para hacer un buen diagnóstico vamos a tener que saber hablar, vamos a tener que saber diagnosticar, y es mucho más fácil siendo buenas personas. Bueno, no los veo, pero me los imagino así en una clase de un aula, y espero que esto no haya ocurrido. Espero que no se hayan aburrido de esta clase. Si se aburren de alguna clase, tamizaje y diagnóstico, espero que sea esta y no las otras. Les agradezco a ustedes esta escucha y les agradezco a todos mis compañeros de cátedra por perdón, que estoy estas cosas de tecnología. Les agradezco a ustedes por la escucha y a todos mis compañeros de esta hermosa cátedra, especial a Francisco, que siento una pronunciada admiración que se ve reflejada en todo este equipo. Disfruten este equipo, es realmente un lujo todo este tipo de docentes que nos van a estar acompañando. Es un grupo de docentes que tiene muy claro el medio. Abrazo enorme y buena cosa.